te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la Sala Camacuá de AEBU y con Caras y Caretas TV. En el día de hoy vamos a estar compartiendo unos minutos para hablar de un tema que ya hemos tratado en el ciclo del año pasado y que vamos a volver a tratar en un nuevo ciclo de este año y que refiere a las empresas públicas. Para hablar de eso, hoy tenemos un invitado que va a co-conducir conmigo este programa, que es Pablo Messina, de quien ahora me voy a referir, y también nos acompaña vía Zoom Daniel Chávez, que Daniel está un poco lejos de acá, haciendo unos trabajos en Sudáfrica, ¿no? Sí, Sí. En Sudáfrica, pero que naturalmente trabaja en Holanda y se dedica especialmente a este tema. Voy a pasar a presentarlos. Pablo Messina es licenciado en Economía, es magíster en Historia Económica y es doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de la República y es integrante de la Cooperativa de Trabajo Comuna que asesora sindicatos de empresas públicas. Daniel es investigador uruguayo residente en los Países Bajos, licenciado en Ciencias Antropológicas de la Universidad de la República y magíster y doctor en Políticas de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus Rotterdam. Es coordinador de la iniciativa Nueva Política del Instituto Transnacional, que es un centro de investigación en economía política internacional con sede en Ámsterdam. Hoy vamos a estar inaugurando este ciclo sobre empresas públicas y lo quisimos titular Repensar lo público, el papel de las empresas públicas en el mundo actual y en el mundo futuro. Y bueno, y queremos, no sé, con Pablo, hacer esta primera apertura planteando un poco esta idea de, hemos escuchado durante largos años hablar sobre el problema de las empresas públicas o las empresas públicas como problema en un credo neoliberal bastante intenso que ha posicionado a todo lo público en el banquillo de los acusados y que ha tenido que muchas veces someterse a defensa popular, en particular en nuestro país, ¿no? Donde ha existido un activismo importante en la defensa de las empresas públicas, y nos encontramos en una situación un tanto distinta que tiene que ver con el mundo de hoy y con lo que ha pasado también con la pandemia, ¿no? Entonces, acá hay dos temas que se suman, por decirlo de alguna manera, y que tienen que ver con esta idea de la resignificación de lo público. Pablo, antes de darle la palabra a Daniel, si querés hacer algún comentario al respecto. No, bueno, primero nada, agradecer la invitación. Es para mí un gusto estar acá contigo, con Pablo y con alguien en la distancia, porque ya hemos trabajado bastante. En realidad, nada, me parece que el tema se piensa si solo repensar lo público, digamos, la empresa pública como parte constituyente del Estado, ¿no? Y intentar defender al Estado como también un productor, creo que sigue siendo un tema estratégico clave. Y nada, me parece que la idea de conversar en este primer bloque, como vos decís, es pensar, bueno, qué tanto queda o persiste esa retórica neoliberal, que incluso a fines de los 80 planteaba la enajenación total de la empresa, ¿no? O reconvertirlas en privada. ¿Qué tanto queda el día de hoy y cuánto algunos eventos globales han supuesto, digamos, de alguna forma una revisión de eso? Me parece que eso justo Daniel es una persona que ha estudiado muchísimo y que nos va a poder aportar un montón. Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Pasando un poco de frío en Johannesburgo, pero más o menos igual que en Montevideo, seguramente. Cuéntanos un poco a qué te trae esta pregunta que te hacemos, ¿no? Sobre la resignificación de lo público esta coyuntura mundial que estamos viviendo. Sí, yo creo que es importante comenzar esta conversación con una aclaración o con una sugerencia. Yo creo que no debemos idealizar a las empresas públicas. Yo creo que las empresas públicas son buenas,
Creo que hay muchísimos ejemplos en muy diversos países del mundo de empresas públicas que realmente aportan una gran cantidad de bienes y servicios esenciales, pero en base a mi experiencia de investigación, soy consciente que muchas empresas públicas en distintos países del mundo están mal gestionadas, son económica o socialmente ineficientes, algunas generan déficits en los presupuestos del Estado, algunas están altamente corporatizadas o contribuyen a la corrupción, pero creo que cualquier análisis objetivo, serio, que se base en datos y no solo en posiciones ideologizadas, datos que den cuenta de la evidencia empírica internacional, muestra que los beneficios sociales y económicos de las empresas públicas y sus aportes al desarrollo son mucho más significativos que todos los posibles defectos de las empresas públicas que podamos identificar. También debemos tener en cuenta que la confluencia de 3 factores a escala internacional ha demostrado la importancia de las empresas públicas. Hoy es muy poca gente la que defiende la idea de que el mercado es intrínsecamente superior a la propiedad o la gestión estatal. A partir de la pandemia de COVID-19, el cambio climático, el aumento de las desigualdades a escala internacional, han puesto en primer plano la importancia que reviste la provisión de bienes y servicios públicos desde el Estado. Y también debemos tener en cuenta que esta discusión no es nueva, es una discusión que ya tiene mucho más de un siglo. A lo largo del siglo XIX, las empresas públicas crecieron en tamaño e importancia. Los estados europeos comenzaron a nacionalizar industrias claves a principios del siglo XX. Ese fue el caso de Francia, de Alemania, de Italia, de España, del Reino Unido. Después vino la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, y así fue que en los países de la órbita soviética, en Europa Central y Oriental, también se crearon muchísimas empresas públicas. Podemos discutir el resultado de esas empresas públicas, pero es un hecho objetivo que la propiedad y la gestión estatal se expandió. Y después en África, en Asia, con el fin del colonialismo, en las décadas del 50 y del 60, también se crearon muchas empresas públicas, la mayoría de las cuales todavía siguen existiendo a pesar de las ofensivas privatizadoras de décadas anteriores. Y a finales de la década de 1980, en el medio de la gran ofensiva privatizadora, las empresas públicas a escala mundial representaban el 8% de la producción en las economías avanzadas y el 15% en los países llamados en desarrollo. Y estas cifras han seguido creciendo y podemos mencionar algunos datos más recientes cuando podamos profundizar esta conversación. Y también hoy vemos que a pesar de que en la década del 70 hasta mediados o avanzados los 90 muchas empresas fueron privatizadas o corporatizadas, con la disolución de la Unión Soviética se complicó el debate, porque ahí mucha gente asumió que se había demostrado que el mercado era superior a la propiedad de la gestión pública. Pero como yo decía anteriormente, principalmente después de la pandemia, gran parte de esas posiciones ya han dejado de tener significación en el debate académico y político mundial. Hoy vemos que a pesar de todas las ofensivas privatizadoras, las empresas públicas siguen siendo las principales proveedoras de servicios como electricidad, agua, transporte ferroviario, telecomunicaciones. En el sector energético, que es el que yo más conozco, el sector en el que más trabajo como investigador, las 13 mayores compañías petroleras que controlan el 75% de las reservas mundiales son de propiedad estatal. También vemos, por otro lado, el rápido ascenso de China en la economía mundial, en gran parte sustentado en la existencia de grandes empresas públicas en su economía nacional, que también ha generado nuevos debates sobre la importancia de este tipo de empresas como catalizadoras del desarrollo. Pero por otro lado, también vemos que
a pesar de todo este redescubrimiento de las empresas públicas, algunos países siguen insistiendo en la privatización. Todos sabemos lo que había propuesto Bolsonaro durante su gobierno en Brasil, con planes muy ambiciosos de privatización, la mayoría de los cuales no se concretaron, afortunadamente. También han habido intentos privatizadores en Egipto, en India, en Sudáfrica, que es el país donde yo estoy ahora, Marruecos, etc. Y en Uruguay, cuando hablamos de empresas públicas, nos referimos esencialmente a empresas de alcance nacional, pero en otros países también hay fuertes empresas estatales de escala municipal, provincial o estadual. Y en muchas economías avanzadas, las empresas públicas son las principales empresas del país. Ese es el caso, por ejemplo, de países como Francia, como Italia, como Noruega. Hoy vemos que las empresas públicas constituyen 1/3 o más de las empresas más grandes de varios de los llamados mercados emergentes. Me estoy refiriendo a países como China, India, Indonesia, Malasia, Rusia, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Y las empresas públicas están activas en prácticamente todos los sectores de la economía, pero son especialmente frecuentes y tienen mucha incidencia en 4 sectores clave: la provisión de servicios públicos, la banca y las finanzas, la energía y el transporte. En el sector financiero, que también debemos tener en cuenta cuando hablamos de empresas públicas, los bancos públicos representan el 40% o más de los activos del sistema bancario de las economías de países como los que integran el BRIC. Me estoy refiriendo a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y los bancos públicos también constituyen 1/3 o más de las economías avanzadas de países como Alemania y Portugal, por ejemplo. Un amigo nuestro, que Pablo conoce, Thomas Marois, ha publicado en años recientes una serie de libros sobre la importancia de la banca pública, de las empresas públicas en el sector financiero a escala internacional. También hoy vemos un fuerte proceso de internalización de las empresas públicas. Esto no es algo realmente nuevo porque prácticamente desde su creación algunas empresas públicas empezaron a operar en otros países más allá de su lugar de origen, pero esta tendencia se ha agudizado fuertemente en los últimos años o en las últimas décadas en realidad, principalmente en el sector de la energía. Y han habido muchos investigadores, muchos de los cuales participan en un diploma sobre gestión y transformación de empresas públicas que estamos lanzando, en el cual Pablo también participa como docente. Me estoy refiriendo a investigadores como Álvaro Cuervo Cazurra, Daniel Díaz Fuente, Judith Clifton, que han investigado la importancia de la internacionalización de las empresas públicas. Yo no sé, tal vez me estoy extendiendo demasiado en responder a esta pregunta, pero creo que un signo muy evidente de este redescubrimiento de las empresas públicas es el hecho de que la revista británica The Economist, que es una de las revistas voceros del neoliberalismo a escala mundial desde hace ya mucho tiempo, la semana pasada publicara un artículo de un investigador británico donde se argumentaba fuertemente el fracaso de la privatización. Y esto también ya había pasado antes, por ejemplo, en el año 2020, en los primeros meses de la pandemia, cuando el diario Financial Times, que es otro diario muy leído por quienes son adeptos al pensamiento neoliberal, que también había publicado ese diario una editorial donde se señalaba que la pandemia significaba que había que poner sobre la mesa reformas radicales que invirtieran la dirección política predominante en las últimas 4 décadas. No recuerdo la cita textual, pero la idea era esa. Bien, yo te quería, sí, no lo quería cortar porque estaba muy interesante, pero capaz que quería no sé si venía ahí con
de alguna forma quitarle optimismo a la presentación, pero me parece que está bueno el ejercicio de debate. Vos, todos los ejemplos que ponés muestran la importancia de las empresas públicas y es cierto, hay algunos indicadores incluso de crecimiento. A mí me parece que una cosa que estaría bueno para conversar en este mismo eje tiene que ver con un tema que es más complicado, tal vez más sutil, y es cierto que si uno mira, se para a fines de los 80, donde la prédica era la enajenación total del patrimonio público estatal, en este caso de las empresas públicas, está claro que hoy estamos en una mejor situación. Quiero decir, quienes hoy podemos tener que son neoliberales difícilmente, saben, por supuesto que los hay, sigue habiendo, y hay un montón, que dicen hay que vender las empresas públicas, y hay casos ridículos, como, no sé, estoy pensando en Milei en Argentina, que dice que hay que prender fuego el Banco Central, ¿no? A niveles ya despampanantes, pero esos casos existen y no es uno solo, pero, pero más allá de eso, me parece que ya también desde mediados de los 90 hay como un programa neoliberal débil, que no plantea vender la empresa pública en este caso, sino cambiarle la gobernanza, ¿no? Que le llamaban la nueva gobernanza o el nuevo gobierno corporativo de las empresas públicas, y ahora pasaron 30 años de esas primeras propuestas del Banco Mundial casi, y sigue llamándose la nueva gobernanza, digamos, le quedó el nombre, pero ya tiene bastante tiempo, pero que me parece a mí, no sé qué te parece a vos, que en realidad, si bien no cuestiona necesariamente la propiedad, lo que intenta hacer es que la empresa pública sea una empresa privada. Yo no sé si eso no sigue teniendo mucha fuerza al día de hoy, y si no sé si es un enemigo medio grande que tenemos instalado, porque es muy difícil de desarticular. Yo iba exactamente al mismo lugar y ya de paso a retomar una de las cosas que desarrollaste, que es, por un lado, esta diferencia entre corporatización y privatización, ¿no? Que creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del mismo asunto. ¿Por qué se habla de corporatización? ¿Qué es? ¿No? Y la segunda, consultar que si bien reconocemos que en la pandemia hubo una revaloración de lo público en muchos lugares donde uno no lo hubiera pensado, si en realidad el movimiento de revalorización de lo público de las empresas públicas no empezó bastante antes, ¿no? Y la pandemia lo aceleró. Esas dos cosas. Quedaste en silencio. Está silenciado, Daniel. Sí, disculpas. Quería referirme al tema de la corporatización en primer lugar, porque es un tema que me encanta y que tiene mucho que ver con esta situación. No sé si notaron que me pasé a esta lámpara portátil, porque estoy en Sudáfrica y se cortó la luz. Y la luz se corta a cada rato, todos los días hay cortes programados, a veces duran 8 horas, a veces duran 2 horas, a veces duran 14 o más horas, como pasó la semana pasada. Y eso tiene mucho que ver con la corporatización. Eso es verdad. La empresa pública de Sí. energía, la que sería equivalente a la UTE en Sudáfrica, sigue siendo formalmente de propiedad pública, pero desde hace muchos años está gestionada como si fuera una empresa privada. Y de hecho, el tipo de servicio que provee, a quiénes provee servicios, cuáles son los criterios de evaluación de la calidad de los servicios, qué tipo de mano de obra, qué tipo de trabajadores prestan servicios, quiénes son funcionarios del Estado, de la empresa pública, y quiénes son mano de obra tercerizada. Todo eso tiene que ver con la privatización, perdón, con la corporatización. Entonces creo que el tema de Eskom es un buen ejemplo, pero probablemente el mejor ejemplo a escala mundial de cómo la corporatización es mala. Una empresa puede seguir siendo formalmente de propiedad pública, de propiedad estatal, pero si está gestionada como si fuera una empresa privada, ahí el tema se complica y la calidad de los bienes y servicios que esas empresas proveen, cuando están corporatizadas, pasa a ser un problema. En América Latina tenemos problemas similares de empresas corporatizadas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años se estaba haciendo investigación en Colombia sobre EPM, Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa muy admirada a escala internacional, porque presta muy buenos servicios de energía, de agua, y hasta hace poco también de telecomunicaciones en Medellín. Es una empresa muy respetada y muy querida en Medellín y en Colombia,
Pero a partir de la expansión de esta empresa a escala internacional, pasó a actuar como una empresa transnacional. Y ahí empezó el deterioro de esta empresa. Y así fue que, por ejemplo, la prestación de servicios de electricidad y de agua se basa no en contadores como los que tenemos en Uruguay, sino que la gente tiene que pagar por hora con servicios prepago, y esto ha dificultado muchísimo el acceso a bienes y servicios esenciales a la población de menores recursos. Eso en relación a la corporatización. Junto con dos investigadores canadienses, David McDonald y Susan Spron, publicamos hace 4 o 5 años un libro que tiene que ver con esto, con el tema de la corporatización, y es el tema que aparece en el título del libro. Y lo que vos decías sobre cómo el redescubrimiento de la empresa pública no empezó con la pandemia, también es muy cierto. A partir de la grave crisis económica y financiera del 2007 y 2008, también hubo mucha discusión sobre la importancia de lo público, pero creo que no fue nada similar a lo que pasó con la pandemia, donde hubo muchos procesos de remunicipalización o renacionalización de bienes y servicios básicos en muy distintos lugares del mundo. Muy bien. Nosotros vamos a hacer el primer corte, nos vamos, en un minuto volvemos con el segundo bloque, porque en el segundo bloque vamos a empezar a repasar un poco esto, qué pasó en Europa, cómo viene el retorno de lo público en Europa, y en el tercer bloque vamos a hablar de América Latina. Así que no se vayan, que en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bloque. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando del retorno de lo público, estamos hablando del papel de las empresas públicas en el mundo actual y en el mundo futuro. Tuvimos un primer intercambio con Daniel y con Pablo sobre la situación actual, más desde un punto de vista conceptual y general, y en este segundo bloque vamos a arrancar por Europa, porque de una manera o de otra estamos bien y mal acostumbrados a mirar a Europa como una referencia en algunas cosas, y parece interesante, y aprovechando a Daniel que está con nosotros y que tiene un vasto conocimiento de todo este asunto,
poder traer esta discusión. Bueno, ¿cómo podemos analizar Europa en esta perspectiva de empresas públicas al día de hoy? Daniel. Sí, la realidad de Europa yo la conozco bastante bien porque hace ya casi 3 décadas que vivo y trabajo en Holanda, trabajo en un centro de investigación, el Transnational Institute, que hace mucha investigación en los países del sur, pero también hacemos mucha investigación en Europa. Y creo que el cambio del debate en Europa pasó a ser muy evidente, muy obvio, en el artículo que yo mencionaba, que fue publicado la semana pasada en la revista The Economist. Ahí el director de un centro de investigación progresista o de izquierda, podríamos decir, de Commonwealth, el bien común se llama ese centro de investigación, en Inglaterra, Matthew Lawrence, fue invitado por The Economist a publicar un artículo sobre la crisis de la principal empresa de agua privatizada en el Reino Unido. Y esa revista, que siempre había sido una gran defensora del pensamiento neoliberal, le dio espacio a Matthew Lawrence para que presentara sus argumentos contra la privatización. Y él planteaba que el desastroso estado de la empresa Thames Water, Agua del Támesis sería en español, que es la principal empresa de agua del Reino Unido y que fuera privatizada en 1989, es uno de los mejores argumentos a favor de la propiedad pública que hoy podemos ver a escala mundial. Y esto tiene mucho que ver con el tema del agua en Montevideo y Canelones, porque yo no vivo en Uruguay, pero leo todos los días los diarios uruguayos y escucho la radio, y creo que hay muchas razones para que la población de Montevideo, de Canelones, del área metropolitana, se queje de la calidad del agua de OCE, que es una empresa pública, pero Londres se enfrenta a problemas muy similares a causa de la pésima gestión de una empresa privatizada, con riesgo inminente de racionamiento de agua debido a la sobreexplotación y el uso inadecuado y las pérdidas por fugas en las tuberías. Y esto es el resultado de que desde finales de los años 80, las compañías de agua privatizadas de Inglaterra y de Gales, que es otro país del Reino Unido, han pagado más de 70.000 millones de libras a los accionistas privados. Al mismo tiempo, estas empresas de agua privatizadas que se habían privatizado sin deudas, han pedido préstamos a una escala exuberante, acumulando una montaña de deudas que actualmente ha superado los 53.000 o más millones de libras. Tendría que fijarme la cifra exacta, pero oscila por ahí. Y quienes sufren la privatización del agua son los usuarios. En términos reales, las facturas han aumentado alrededor de un 40% desde la privatización, mientras que las inversiones de las empresas privatizadas han disminuido un 15%. Y las consecuencias son evidentes. La empresa pierde más de 2.500 millones de litros de agua al día. Leía en el diario The Guardian de esta semana, de ayer, que sería el equivalente, recuerdo, a casi 1.000 piscinas olímpicas, para dar una imagen gráfica de cuánta agua se pierde. Y este mismo tipo de problema pasa no solo con el agua. Hace pocas semanas, el Estado británico, el Estado del Reino Unido, se hizo cargo de la gestión de los servicios de tren en el norte de Inglaterra por mal funcionamiento de esos servicios de parte de las empresas privatizadas. Pero afortunadamente en el Reino Unido y en otros países de Europa existen muchos ejemplos exitosos de empresas públicas eficientes. En toda Europa hoy podemos decir que la infraestructura y los servicios de agua están hoy en manos públicas. Han sido recuperados para gestión desde el Estado. Y en el propio Reino Unido es posible distinguir dos ejemplos antagónicos de gestión de empresas de agua. Por un lado está la empresa privatizada de Londres, que yo mencionaba, y por otro lado
está la empresa de agua de Escocia, que se llama Scottish Water, el agua de Escocia. Y la calidad de los servicios en Escocia, con agua en manos públicas, y lo que yo mencionaba del desastroso estado de la gestión del agua en Londres, bajo gestión privada, es muy, muy claro en términos de inversión, en términos de calidad de los servicios, etcétera, etcétera. Y es por eso que nosotros desde el TNI, junto con la Escuela de Negocios de la Universidad de Glasgow, en Escocia, diseñamos nosotros y manejamos nosotros una base de datos que se llama Public Futures, Futuros Públicos, que la hicimos con apoyo de la Red Sindical Global Internacional de Servicios Públicos, ISP, con datos abiertos y que están accesibles para fines de investigación y se pueden descargar en el sitio web. Puedo pasar el enlace si es que hay interés. Y nosotros estamos todo el tiempo catalogando casos de remunicipalización o renacionalización de servicios públicos. Y es que hoy, por eso es que hoy tenemos más de 1.601 casos catalogados en 71 países del mundo de retorno a la propiedad pública de servicios anteriormente privatizados, pero incluyendo también la creación de nuevas empresas públicas para responder a necesidades básicas de la población. La mayoría de los servicios que nosotros estamos catalogando se tienen que ver con gestión pública a escala local o municipal. Por eso es que muchas veces hablamos de remunicipalización, pero esto no significa idealizar la escala local o la escala municipal. Y también tiene que ver con la realidad europea, por ejemplo, donde muchos de estos servicios son gestionados no a escala nacional, sino a escala municipal. Pero también en nuestra base de datos tenemos varias decenas de casos de renacionalización o nacionalización de empresas públicas. Sí, justamente para mostrar un ejemplo, vos a veces mostrabas como un caso de un shock, un riesgo extremo como la pandemia, como un aliciente a la vuelta a lo público, ¿no? Es un buen ejemplo porque aparte fue notorio, global, pero si miramos Europa, y ahí creo que es una buena pista para pensar por qué las empresas públicas solo pueden ser, ¿no? Pensando en el futuro tan importante. Si miramos a Europa, una cosa interesante me parece es EDF y Francia, ¿no? En Francia, ¿no? Fue la empresa pública modelo, ¿no? ¿De qué es una empresa de? De electricidad, ¿no? No sé francés, pero sería electricidad de Francia, dicho francés, Sí. sería no sé cómo se dice. Pero bien, esa empresa fue modelo, ¿sí? Fue modelo para bien y para mal, y fue un modelo global de cómo se gestiona una empresa pública en electricidad, muy importante. Cuando en la década, digamos, cuando a fines de los 60 empieza a idear todo un cambio, incluso a nivel tarifario, tiene de los teóricos de economía más zarpado de cómo cambiar las tarifas en una lógica de costo, ¿no? Más acorde al programa neoliberal que había ya en la empresa pública. Por eso digo que se hizo global. Esa empresa, digamos, se fue privatizando de a poco y fue vendiendo acciones. Con la guerra de Ucrania, ¿no? Uno de los problemas que hay es que dejaron de comprarle gas a los rusos, ¿no? Y Rusia tiene un energético que aparte tiene un rol geopolítico clave porque está comunicado con Asia y con Europa, ¿no? Y está sentado arriba de gas natural, ¿no? Entonces, deciden no comprarle más y no tienen cómo energizarse, digamos, ¿no? Y para la acumulación de capital es vital. Entonces, a nivel eléctrico, Francia tenía, abastecía, porque era superavitaria, sigue siendo pero menos, a buena parte de Europa, y ahí cuando digo Europa, piensen mucho en Alemania, ¿no? Que es el lugar geopolítico clave, de energía eléctrica. Si los rusos, los alemanes están desesperados, los franceses también, y aquí que invertir en energía nuclear es muy caro. Está porque Francia es superavitaria porque tiene energía nuclear. Entonces, ¿qué hizo Macron? Que no es de izquierda, no está afiliado a PCNT, no nada que ver, ¿no? Macron, ¿qué hizo? Dijo, vamos a estatizar otra vez. Nosotros precisamos tener energía nuclear de vuelta. ¿Me explico esto? Entonces,
hay unas cuestiones que no se entienden de todo con el eje izquierda-derecha, sino que tienen que ver con cómo estás parado geopolíticamente y qué tipo de decisiones estratégicas tomas, que la empresa pública es clave. ¿Por qué? Porque delegando la producción en un tercero privado y vos queriéndote reducir a la regulación, es muy difícil a veces poder resolver estos problemas. Entonces, el sistema eléctrico francés funcionaba bien para los franceses, pero cuando hay que resolver el problema energético europeo, es más complicado, ¿no? Entonces, y pretender que en este caso los privados inviertan en una cosa que tiene unos costos hundidos enormes, como la energía nuclear, ¿no? Y es riesgosa, etcétera, también es muy complicado. Entonces, ahí me parece que son buenos ejemplos de cómo, cuando hay shock grande, cuando todo parece que marcha bien, parece que las empresas públicas no sirven, pero cuando tenemos problemas grandes, que yo creo que estamos entrando en una fase lamentable de que vamos a tener mucho, la empresa pública cobra un significado muy importante. Yo creo que eso es una de las discusiones que nos debemos, de cómo las valorizamos más, ¿no? Porque salvarte cuando está todo en el caos tiene que tener un valor que me parece, Miguel, muy relevante. Ya aprovecho para hacer un reclame de que me gustó mucho esto que dijiste, de no todo se explica en izquierda-derecha, y que comprometemos también un programa sobre la historia de las empresas públicas en Uruguay para también ver un largo plazo y un asiento muy largo en esta discusión que muchas veces tenemos y en la construcción de nuestro Estado Nacional. Pero quería hacer otra pregunta a Daniel sobre, vos hablabas de remunicipalización, bueno, de reestatización. ¿Sí? Hay nuevas actividades, porque yo una cosa que me pregunto es, ¿cuáles son las empresas públicas del futuro? ¿No? Es decir, está habiendo discusiones sobre, porque uno está acostumbrado a pensar en el agua, en la electricidad, ¿no? Pero en realidad, hoy, por ejemplo, estamos en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo, ¿no? O sea, en otros espacios que cobran dimensiones distintas, ¿no? La biotecnología, ¿no? Es decir, en espacios nuevos, como quien dice, sobre los que no tenemos un antecedente de empresa pública, por lo menos en Uruguay, ¿no? Pero hay nuevas áreas que vienen siendo objeto de discusión y de construcción de empresas públicas en el mundo. Sí, tu pregunta me encanta y daría para hablar mucho, pero antes quería hacerle una pequeña corrección a Pablo. Bien. Su observación sobre electricidad de Francia, comparto todo lo que dijo Pablo, pero quería aclarar que EDF nunca fue privatizada. El Estado perdió el control de parte De las del acciones. capital accionario de la Eso. empresa, pero manteniendo el control de la empresa. Lo que hizo Macron fue proponer recuperar el control total de la empresa, lo cual fue muy bueno porque la guerra de Ucrania provocó una crisis energética que se pensaba que iba a ser brutal por la falta de gas. Al final no fue tan grave, pero los costos de la energía, la factura de la electricidad, del gas subió muchísimo en toda Europa. Y Francia, por mantener una empresa pública, logró mantener esos precios controlados, lo cual obviamente fue muy bueno para la población francesa de menores recursos. Sobre lo que vos planteabas de creación de nuevos tipos de empresas públicas, eso daría para hablar bastante. Creo que en Uruguay tenemos una visión restringida de lo que es o lo que puede ser una empresa pública. Ahí volvió la luz en Johannesburgo. Tenemos suerte, el corte fue más corto de lo previsto. Decía que en Uruguay tenemos una idea bastante acotada de lo que eso podría ser una empresa pública, porque pensamos en UTE, que es electricidad, pensamos en OCE, que es agua, pensamos en ANCAP, que es una empresa petrolera, pero lo que vemos hoy es que muchas de esas empresas públicas no solo están abarcando nuevas áreas, sino que incluso tienen dentro de la propia empresa departamentos de investigación y desarrollo que están pensando en cómo transformar la empresa desde adentro y cómo poder asumir la provisión de otro tipo de bienes y servicios. Esta es una preocupación fuerte, por ejemplo, en los países de la península arábica, porque ellos saben que el petróleo se agota, ellos saben que la transición energética que viene no va a estar basada en los hidrocarburos, y ellos están creando nuevos tipos de empresas dentro del área de energía
pero cubriendo sectores que no tienen nada que ver con los hidrocarburos. Tienen que ver con toda la cadena de producción, toda la cadena de valor de las energías renovables, por ejemplo. Esto pasa también con empresas públicas dedicadas a la minería, muchas de ellas que antes estaban dedicadas a la minería de recursos que podríamos llamar tradicionales, como el carbón, el hierro, el cobre, etc. Y hoy se están creando empresas públicas para controlar los llamados minerales críticos, que son los que se necesitan para la transición energética. También se están creando nuevas empresas para promover la innovación. Esto tiene que ver mucho con lo que está proponiendo desde hace mucho tiempo Mariana Mazzucato sobre el rol del Estado como catalizador de la innovación, etcétera, etcétera. Pero como decía, esto daría para hablar largo y yo tiendo a no poder hablar poco cuando me hacen una pregunta, así que No, prefiero dejar por yo aquí. me quedaba pensando en eso, porque igual digo, sé que ahora el foco no es Uruguay, pero cuando uno piensa en qué rubros nuevos, ¿no? Ya algunos ejemplos ponía Daniel, pero pensando en el caso uruguayo, ¿no? Nosotros tenemos un problema que es, a veces como tenemos definido, que eso está bueno, pero yo constitucionalmente que es una empresa pública, ¿no? Hay dos artículos, 221 y 222, ¿no? Que te definen de alguna forma y te marca lo que es. eh, y cuáles son. Es cierto que a veces hay cosas que se parecen a empresas públicas y no las vemos como tales, pero estoy pensando, el Era Progresista se creó como un laboratorio público, ¿no? Que si querés es una pequeña empresa pública que intenta operar en un sector, yo diría, con tecnología más o menos importante, ¿no? Pensemos que todos los demás laboratorios en Uruguay son privados, ¿no? O el CUDIM, si querés, de alguna forma. Es una suerte de empresa pública creada recientemente. Quiero decir, entonces ahí hay todo un desarrollo tecnológico vinculado a la medicina, que en general son desarrollos tecnológicos relevantes, ¿no? Y en la farmacéutica, que me parece que eso, digo, hay que pensar un poco más. Esta casi estoy pensando en voz alta, ¿eh? Pero No, digo, no, está bien. pero son como, si querés, si uno se pone en la definición de la Constitución, no están ahí pero en el listado, pero si uno mira, incluso porque operan a veces en el derecho privado, pero si vos mirás propiedades públicas, son empresas, brindan servicios, incluso tienen un componente de innovación y tecnología interesante, pues esas son cosas que tenemos que pensar. Sí, yo en el programa, uno de los programas anteriores que hicimos que hablamos sobre salud, por ejemplo, yo le preguntaba a la gente que venía del sistema de salud si en realidad ACE no era una empresa pública, o podría ser considerada como una empresa pública. No está reconocida, Sí. es el principal prestador de salud del Uruguay, en términos cuantitativos, ¿no? Y bueno, podría ser el Instituto de Colonización, ¿no? Por No, sin ejemplo, duda, no, porque que no, es una, que toda la no puede política se abarcar. gestiona, hay una política muy importante, poco conocida, aparte muy poco discutida, poco conocida en su rol social y cultural y productivo, ¿no? Y así yo creo que debe haber un montón de espacios, ¿no? Y bien traías esto de lo que de la producción de Mazzucato y de otros que han planteado toda esta discusión sobre valorar la posibilidad que ha hecho lo público de ser un laboratorio de innovación para que desde esa plataforma se lancen un conjunto de cosas. Y de esa mano venía un poco esta idea de decir, bueno, cuando uno piensa el mundo del futuro, seguramente en otros rincones del planeta estén pensando, ¿no? Cómo hacer de esto, estén o no en sus constituciones, ¿no? El reconocimiento de entidades o de sistemas, ¿no? Que vienen de lo público o que articulan con lo público y habilitan esta posibilidad, ¿verdad? Pero bueno, Sí, pero este tema de la creación de nuevas empresas públicas, el rol del Estado en la innovación, etcétera, etcétera, debemos aclarar que no es un tema nuevo y no es algo que se le haya ocurrido a Mazzucato. Con Pablo varias veces hemos conversado de que yo personalmente tengo sentimientos ambivalentes sobre Mariana Mazzucato. Ella escribió este libro que muy influyente a escala mundial que se llama The Entrepreneurial State, el Estado empresario, que tiene mucho en común con ideas que fueron discutidas por economistas y otros investigadores de América Latina ya en los años 60, cuando hablaban del Estado empresario, que es la traducción literal del título del libro de Mariana Mazzucato. sí, es una discusión que viene de largo y seguramente va para Sí. largo, ¿no? Y en eso es donde queremos
hacer énfasis. Bueno, llegamos a este segundo bloque con un panorama de Europa y nos vamos a un minuto de corte y volvemos en el tercer bloque para hablar un ratito de América Latina. Así que no se vayan porque en un minuto seguimos en el tercer bloque de Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando del retorno de lo público, de las empresas públicas en el mundo actual y en el mundo futuro. Hablamos de algunas cuestiones generales y conceptuales en el primer bloque. En el segundo bloque nos referimos al estado de situación de Europa, y en este tercer bloque nos toca América Latina. América Latina y Uruguay, bueno, como parte de introducción a este ciclo de empresas públicas y de lo público queremos hacer, porque ya estuvimos viendo en el bloque pasado que hablar de empresas públicas capaz que nos quedamos un poco corto, y vamos a arrancar por Pablo, ahora en este tercer bloque de América Latina y Uruguay. Bueno, dale. No, a ver, a mí me parece que para hablar un poco de los retos hay que hablar para qué queremos una empresa pública, para qué sirve. Me parece que a veces puede parecer evidente, pero no lo es. Entonces yo siempre digo, hay tres cosas que son claves, ¿no? Primero, garantizar derechos universales. Por eso cuando estábamos cerrando, ¿no? Decimos, bueno, en mediados de los 50, 60 en América Latina, hubo un montón de economistas, sociólogos, qué sé yo, que reflexionaron sobre las empresas públicas, era porque era un momento de expansión del estado de bienestar. Entonces, cuando empezamos el estado de bienestar y lo queremos solamente reducir, que ha pasado mucho, yo creo eso, lamentablemente, a cómo cobramos impuestos y cómo gastamos, hacemos gasto público, nos estamos comiendo que en esa época, cuando se discutía eso, se pensaba, ¿y cómo centralizamos parte de la producción en el Estado? Porque es clave para garantizar los derechos. Entonces, digamos, es fundamental. Perdón que capaz me voy un poquito largo, pero me parece que si yo quiero prestar servicios y garantizar derechos universales, a veces tengo que garantizar ser el prestador. No puedo tercerizarlos o delegarlos en. Entonces, ahí hay un rol clave. Una segunda cosa, y el ejemplo que ponía de EDF en Francia puede ser útil, pero me parece que hay muchos, hay sectores estratégicos. Por ejemplo, si nosotros decimos, queremos desarrollar en esto de garantizar derechos, tecnología médica de punta, bueno, otra vez tengamos que tener un laboratorio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son clave. Necesitamos tener cierta soberanía energética. Bueno, tenemos que empezar a meterlo más en serio a no solamente importar tecnologías no renovables, sino también tener desarrollo propio. En fin, bueno, esas cosas son clave. Y la tercera cosa, que me parece que es la más importante, o no sé si la más importante, porque no es un tema de importancia, pero sí donde más se siente esa necesidad o donde parece menos evidente es en la innovación. Nosotros tenemos un déficit, más que nada en América Latina, en poder generar innovación más o menos de punta. Entre otras cosas porque los capitales que tenemos, primero que son mucho más chicos, y segundo, operan en una lógica mucho más rentista. Entonces, digamos, me parece que hay un desafío claro en que si queremos tener innovación adecuada a nuestros recursos, digamos, necesariamente tenemos que tener el Estado como el catalizador principal. Entonces, y yo creo que ese es el gran desafío. Cuando digo innovación no me refiero solo tecnológica, sino también social, digamos, pero me parece que ahí hay un desafío claro. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y bueno, que estamos con mucho viento en contra, ¿no? Hoy mencionamos más temprano. Bolsonaro tenía un programa privatizador gigantesco, el cual fracasó parcialmente. Yo creo que eso es algo bueno, pero el programa era devastador, y fue devastador, o sea, privatizó sectores estratégicos de algunas empresas. Yo creo que eso tenemos un desafío grande ahí, porque en Uruguay
digamos, el actual gobierno, o sea, hablamos de que la pandemia jerarquizó lo público en todos lados, menos en Uruguay, ¿no? Que ustedes concuerdan que una de las cosas, digo, porque parece ridículo que somos uruguayos y estamos diciendo esto. O sea, cuando fue la pandemia en Uruguay, una de las cosas que puso fue el impuesto COVID famoso, que era solo a los funcionarios públicos, y el argumento era que lo público no genera valor, lo decía explícitamente el presidente. Entonces, quiero decir, y después tomamos una serie de medidas que van todas en el mismo sentido. Entonces me parece que uno entra a rascar, y lo que tenemos es que tenemos poca gente diciendo, bueno, acá la empresa pública es clave y estratégica. Me parece que eso es un desafío grande. Y ahí voy a meter solo una cortita. Yo sé que está muy en cuestión el gobierno de Petro en Colombia, pero al menos él está intentando generar un programa de defensa de las empresas públicas. No sé si lo va a lograr, capaz que es un desastre y es pura retórica, pero por lo menos, digo, pero me parece que ahí tenemos un desafío claro. Primero es que estamos, creo que lamentablemente está mejor la situación en Europa, o uno puede ser más optimista del retorno de lo público que lo que estamos en América Latina. Bien, Daniel. Sí, lo que mencionaba Pablo de la importancia del gobierno de Petro es fundamental. Y precisamente con un sindicato chileno, Sintra en Cali, que es el sindicato de las empresas municipales de Cali, que es una empresa multiservicios, estamos lanzando un diplomado internacional en gestión y transformación de empresas públicas con una empresa local, que es una universidad pública de base municipal, de iniciativa municipal, que es la Universidad Abierta de Recoleta de Chile. Y lo que decía Pablo, que tenemos que pensar para qué queremos las empresas públicas, es fundamental. Por eso fue que en el título de este diplomado que vamos a alargar en los próximos días, hablamos no solo de gestión de transformación de las empresas, no solo de gestión de las empresas públicas, sino también de transformación de las empresas públicas. Y el hecho de que lo hagamos con Chile también tiene que ver con tu pregunta sobre la posibilidad de creación de nuevos tipos de empresas públicas. Supongo que en Uruguay se está debatiendo, se está conversando sobre una idea que propuso el presidente de Chile, Boric, de crear una nueva empresa pública para industrializar el litio, que no sea simplemente exportar litio para que otra gente lo utilice para la transición energética, baterías para los autos eléctricos, etcétera, etcétera, sino de crear toda una nueva cadena de valor en relación al litio en Chile, aprendiendo de los errores del propio Estado chileno cuando tuvo una empresa pública para gestionar el cobre, que sigue siendo una empresa pública, Codelco, pero con un montón de problemas de corporatización del tipo a los que nos referíamos anteriormente. Y crear una empresa para el litio implica toda una conversación sobre qué tipo de empresa pública queremos para el siglo XXI. Por eso es que estamos largando este diplomado y esperamos que muchos uruguayos y uruguayas interesados en el tema de las empresas públicas puedan participar. Sí, Aclaro que el diplomado es totalmente gratis y no hay que pagar ninguna inscripción. buenísimo. Muy bueno para difundirlo. Bueno para difundirlo. No, yo, a ver, pensando en los desafíos que me parece que hay dos cosas más que me parece que hay que situarlas bien en el caso latinoamericano. Primero, a veces no es lo mismo cuando el encuadre se da. La empresa pública opera en un entorno competitivo que cuando opera en un entorno más monopólico. Pero en el primer caso, para poner el primer ejemplo, después voy al segundo. Ahí hay un problema que es que compiten con gigantes internacionales. La idea, entre comillas, de competencia, más bien que son más bien participaciones en el mismo mercado, ¿no? Es un desafío gigantesco que a veces no calibramos. Por eso hay todo un discurso, una retórica más neoliberal de que cuando sucede eso, la empresa pública opera en competencia desleal con privilegios y prebendas, que en realidad es prácticamente la inversa. Empíricamente es un tiburón, una majuga compitiendo contra el tiburón, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que hay un desafío enorme porque si la empresa pública es la que tiene aparte que garantizar acceso a derechos universales, ¿no? Entonces asume los negocios más costosos, encima compite con gigantes que a veces son 200, 300 o más veces más grandes, ¿no?
En el caso de las telecomunicaciones en Uruguay, compitiendo con Claro y Movistar, es como el ejemplo claro. Estamos hablando de empresas que le deben superar, ¿no?, grupos económicos en 500 veces, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que es fundamental, y la capacidad de poder no estar a la saga en desarrollos tecnológicos en algunos sectores que son tan dinámicos es un problema. Ahí me parece que es un desafío grande, y yo creo que la mejor solución es teniendo, digamos, poder competir de igual a igual, es poniéndole recursos. O sea, la sociedad tiene que entender que eso ahí tiene un sostén y una salvaguarda muy grande. A mí me parece que eso es uno de los desafíos que pasa a generar. Y la otra cosa, que me parece que ahí podemos aprender algo es una discusión, pero algo de la etapa neoliberal, para sacar algunas lecciones. Aquellas que operan en entornos que no son competitivos, o de repente que son empresas que son monopólicas, y Daniel de hoy citaba algunos ejemplos, no hay que idealizarlas, ¿no? A veces, o sea, también las que son competitivas tampoco hay que idealizarlas, pero muchas veces, o sea, yo soy un defensor acérrimo de la empresa pública, pero no me como la pastilla de que te puedo decir, no, todas funcionan bárbaro, no hay que cambiarlas nada. Eso me parece que es mentira. Y yo me parece que la idea del regulador, ¿no?, como un agente externo, es una cosa a defender. La retórica neoliberal, ¿para qué los crea? Para que sean entes que fomenten la competencia, ¿no?, y la participación de privados. Yo creo que esa lógica del regulador hay que eliminarla, ¿no? No debe ser la que a nosotros nos interesa. Pero sí me parece que tenemos un desafío en crear reguladores que tengan, por ejemplo, cuidado, eso, que se prioricen el acceso universal de los ciudadanos en condiciones, calidad, etcétera. O sea, nosotros precisaríamos que hubiera mucha gente, hubiera un regulador que estuviera monitoreando el agua, que no se la goce, ¿no?, que ahora está pasando, digo, pero que eso fuera una política pública fuerte, por poner un ejemplo, ¿no? O que la gente monitoreara la OCE. Sí, por eso digo, eso yo sé que existe, pero ese justo ejemplo existe, pero digo, en muchos servicios no siempre necesitamos esas cosas. La segunda cosa que me parece que es importante es, porque no deja de ser, no hay que ser neoliberal para esto, la eficiencia productiva es un tema importante, ¿no? Son recursos y no hay que dilapidar. Y bueno, que haya un regulador que se preocupe por eso, me parece relevante. Para ir del caso uruguayo, lo que pasó es que algo se avanzó, se mantuvo la idea progresista, creo que algo se avanzó, se mantuvo la ORSEC, pero se le dieron otros cometidos. Vino la LUC y lo que hizo volvió a los cometidos fundacionales y la jerarquizó, digamos, institucionalmente. Entonces estamos peor que cuando se creó al principio de los 2000, ¿no?, los reguladores. Pero me parece que no por eso hay que tirar sabiendo que el estado actual es crítico, no hay que tirar el bebé con el agua sucia. Creo que Uruguay podía haber transitado otro camino, porque tenía, por ejemplo, la OPP, que la OPP en su idea fundacional iba a ser una suerte de regulador de empresas públicas, que estaba pensado en los 60 con la CIDE y en una lógica desarrollista, ¿no? Entonces podría haber sido, nunca fue, no tuvo ni los recursos ni nada, pero podría haber sido otro camino y tener un regulador asociado más a la planificación indicativa, ¿no?, otra lógica. Pero me parece que ahí es un desafío clave y hay una cosa a aprender. Yo creo que está bueno tener empresas públicas y también está bueno que haya un control externo. Sí, yo quería plantearles esa reflexión también porque yo creo que en todo esto hay un problema de legitimación. Yo creo que basado quizá en hechos también reales, ¿no?, como decía Daniel cuando arrancó, ¿no?, diciendo, bueno, desmitifiquemos que es una empresa pública buena, ¿no? Hay problemas de todo tipo y color que se pueden encontrar en la casuística de las distintas empresas públicas que requieren enorme cantidad de valoraciones al respecto y eventualmente de reformas y de cambios. Pero creo que hay un reto importante, después de tantos años de creo neoliberal, sobre el tema de lo público, de las empresas públicas, que es en la legitimación de esto, ¿no? Y en cómo recuperar las buenas prácticas y recuperar esa globalidad que planteaba Daniel al principio. Bueno, a pesar de todas estas cosas que muchas hay que reconocerlas como ciertas, también hay una primera línea, ¿no?, una línea más macro, ¿no?, que interviene en el desarrollo y la posibilidad de desarrollo, especialmente en nuestros países, también trayendo lo que decías vos, ¿no? Es decir, ese tema de los privados que asumen riesgos y en Latinoamérica, eso no es así, ¿no? O sea, en realidad, o por lo menos lo es en muy menor medida, ¿no? Y estas posiciones más rentistas en relación siempre existieron, y por el tipo de especialización productiva probablemente sigan existiendo. Por lo tanto, hay en esto, ¿no? Y por otro lado uno siente
que en esta transformación del mundo que estamos viendo en estos últimos tiempos, en esta cuarta revolución tecnológica, ¿no? Hay un riesgo enorme a nivel de integración social, a nivel social, ¿no? En lo que es los mercados de trabajo y demás cuestiones, y por lo tanto el papel de lo público vuelve, ¿no? Porque si uno lo abandona desde el punto de vista productivo, después lo va a tener que tomar desde el punto de vista asistencial. Entonces me parece que esto es como una invitación a pensar lo público en términos mucho más genéricos que lo que son nuestras empresas, y desde la perspectiva de defenderlo, asumiendo los problemas que tienen, pero también poder separar la paja del trigo para poder defender eso. Daniel, decinos una última reflexión, que ya nos tenemos que ir. Sí, yo quería referirme a lo que planteaba Pablo sobre la importancia de la regulación, que en muchos casos la regulación significa asegurar que la empresa privada que compite con la empresa pública juegue en un terreno de juego supuestamente parejo para que todos tengan las mismas oportunidades. Pero en esencia esto significa asegurarle beneficios a las empresas privadas, que muchas veces son empresas extranjeras. Y esto tiene mucho que ver con el tema de los tratados de comercio e inversión. No podemos pensar en preservar las empresas públicas de Uruguay sin discutir la importancia de los tratados de comercio e inversión. A mí me preocupa mucho que el gobierno uruguayo actual esté obsesionado con firmar acuerdos de este tipo, que en general incluyen un capítulo sobre servicios que podría afectar gravemente a empresas de agua, energía y telecomunicaciones como las que tenemos en Uruguay. El TISA, por ejemplo, el Tratado de Inversión en Servicios, que el Estado uruguayo abandonó hace pocos años, antes del gobierno actual, fue el primer país en abandonar ese tratado, proponía, entre otras cosas, asegurar una disciplina regulatoria en la letra del tratado que aseguraba que las empresas privadas podían ofrecer servicios cambiando la regulación que existía en los países firmantes de ese tratado. Afortunadamente, Uruguay salió de ese tratado porque el impacto sobre las empresas públicas uruguayas más fuertes hubiera sido muy malo. Entonces, el tema de los tratados de comercio e inversión creo que merecerían otro episodio de este programa para poder discutirlo más en profundidad. Tomaremos en cuenta. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos, por dejarnos estas ideas. Van a quedar en los links del programa, los vínculos a estos cursos, a libros, además material que la gente quiera acceder. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este programa, y nosotros nos vemos el próximo martes. Gracias. De Último Bonde. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.